Estimado y estimada estudiante, esta octava semana de curso continuaremos con el abordaje del boom hispanoamericano, ya no en su primera generación, la generación de los maestros o de los fundadores, sino en la generación de las máquinas de novelar, siempre dentro de esta tercera ruptura literaria. Y haremos el abordaje de uno de los autores más celebrados de las letras hispanoamericanas, Julio Cortázar. Julio Cortázar, quien junto a Jorge Luis Borges sea posiblemente uno de los grandes cultivadores del realismo fantástico. Pero no solo eso, no podemos reducir el talento de Cortázar a esto. También es uno de los grandes maestros del cuento en la literatura hispanoamericana y en la literatura universal. Sus cuentos son materia obligatoria en cualquier estudio narrativo hispanoamericano o de cualquier literatura. Basta con recordar textos como Autopista del Sur, El Perseguidor, Queremos tanto a Glenda, La noche boca arriba o Casa tomada para entender las razones de este talento y de la inclusión de la obra de Cortázar en cualquier literatura. Queremos referir que aunque Cortázar, un acercamiento sería decir que heredó algunos de los recursos narrativos de Borges, pero él logró desarrollar su propia personalidad literaria con sus propios recursos estilísticos que lo hacen un autor inconfundible. Cualidad que lo sitúa posiblemente como el cuentista más destacado del boom y uno de los grandes cuentistas de Hispanoamérica junto a Borges, y uno de los grandes del siglo XX, traducido a casi todos los idiomas de Occidente. Pero Cortázar, Julio Cortázar, no solo es el autor del realismo fantástico, no solo es el cuentista formidable, también es un novelista prodigio. ¿Quién no ha escuchado Rayuela? Una de las novelas más famosas del siglo XX. Cultivó esta novela que, como su título lo dice, alude al juego infantil, sí, el juego de saltar de un sitio a otro. Eso es lo que ambicionaba el autor, que la novela a saltos pudiera ser leída desde cualquier punto de vista, de distintos puntos de vista. Uno de ellos era el camino de la lectura tradicional o la lectura lineal, también con una tabla, imagínense ustedes, de lectura que había sugerido el autor en la novela, o bien de una forma aleatoria de los caminos que eligiera el lector. Todas estas lecturas o aproximaciones eran correctas, eran válidas, quedaban a criterio del lector y eran coherentes. Porque lo que Cortázar proponía es que el lector fuera coautor de la obra y que en la misma medida en que el lector eligiera su propio camino para la lectura, fuera construyendo otra variante, otra versión del texto, otra versión del libro. Una ambición curiosísima, excéntrica. Probablemente por estos atributos de la novela novedosísimos, convirtieran a Rayuela como la perfecta antinovela. Miren esta curiosidad. Pero también como una de las obras metalingüísticas, metatextuales y como uno de los textos más vanguardistas del siglo XX. No solo eso, sus personajes, Horacio Oliveira y la Maga, gozan de una enorme popularidad en la cultura actual. O quisiéramos decirlo, son personajes de la cultura pop. Sin embargo, pese a estos ejercicios textuales o metatextuales, años después el propio Cortázar confesaría de que se encontraba en un callejón sin salida para la experimentación literaria. Por supuesto, ¿qué se puede escribir después que se ha elaborado un texto tan arriesgado, tan vanguardista, tan novedoso como Rayuela o La vuelta al día en 80 mundos? La experiencia literaria había llegado a sus límites. Sin embargo, la obra de Cortázar, aunque fue abundante, también es difícil de clasificar. No podemos decir que Cortázar solo es el autor de Rayuela, solo es el autor experimental o es el autor de la narrativa fantástica. Porque si bien hablamos de un Cortázar que es al fin
afín al boom literario, el realismo fantástico. También hemos dicho de que cada autor tenía sus propias búsquedas individuales, ya sean metatextuales o ya sea conforme a sus propios anhelos. Entonces, aunque hablamos de obras como Todos los fuegos del fuego, La autopista del sur, obras posteriores de Cortázar nos sitúan a un Cortázar más comprometido con la realidad y con los conflictos sociales de América Latina. Hablamos, por ejemplo, del Libro de Manuel o Nicaragua tan violentamente dulce. Todo esto resume que Cortázar durante sus últimos años fue un activista muy comprometido con las causas sociales de la izquierda latinoamericana, pero del continente. Y su obra, su narrativa, fue un testimonio de este compromiso y de la conciencia del propio autor. Posiblemente otra variante, ya no del Cortázar metatextual, ya no del Cortázar de realismo fantástico, sino el Cortázar comprometido. Su postura estética dio un giro enorme, dio un giro total del antinovelista y del ludópata, es decir, del autor que jugaba con el lector, para quien la obra era un divertimento permanente, del cronista ahora al activista de los movimientos literarios y un enorme crítico de las dictaduras de la derecha latinoamericana. Ya para Cortázar la literatura, la narrativa ya no iba a ser este divertimento, sino un dispositivo de crítica en contra de estos movimientos y una crítica muy cruda en contra de estos movimientos políticos. En este sentido, la obra se convierte en una transparencia. Es al propio Cortázar al quien leemos decir en una de sus últimas novelas, El Libro de Manuel, porque un puente, aunque se tenga el deseo de tenderlo y toda la obra literaria sea un puente hacia y desde algo, no es verdaderamente un puente mientras los hombres no lo crucen. Un puente es un hombre cruzando un puente. Sean bienvenidos.